Hay un virus que circula en este momento por el mundo con una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 50%. No es una hipótesis, no es un escenario apocalíptico de película, es lo que dicen los datos. La mitad de las personas que lo contraen mueren y en este momento hay pasajeros de un crucero repartidos por varios países del mundo que estuvieron expuestos a él. Algunos ya han fallecido, otros están en hospitales y hay personas cuyo paradero exacto todavía se está intentando localizar. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es un rumor, pero lo que quizás no sabes es todo lo que hay detrás de esta historia. Porque el antivirus, que así se llama este patógeno, no es nuevo. Lleva décadas matando silenciosamente en distintas partes del mundo. Lo que sí es nuevo, lo que sí resulta perturbador, es que esta vez ha aparecido en un contexto que rompe con todos los patrones anteriores. Un crucero de lujo, turistas europeos, una pareja de holandeses que se fue a ver pájaros al sur de Argentina y una cadena de contagios que empieza a dibujar algo que los epidemiólogos llevan años temiendo. En los próximos minutos vas a entender qué es exactamente el antivirus, cómo llegó hasta ese crucero, qué está pasando ahora mismo con los pasajeros y por qué este brote en particular está siendo observado con una atención muy distinta a los anteriores. Quédate, porque hay cosas en esta historia que todavía no se han contado del todo. Empecemos desde el principio de verdad. El antivirus no apareció en los titulares de hoy. Su historia como amenaza reconocida para los humanos se remonta a principios de los años 90, concretamente a 1993, cuando en el suroeste de Estados Unidos, en la región conocida como las Cuatro Esquinas, donde confluyen los estados de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah, empezaron a morir personas jóvenes y sanas de forma repentina. Personas sin antecedentes médicos relevantes que en cuestión de días pasaban de estar perfectamente a sufrir una insuficiencia respiratoria aguda. Los médicos estaban desconcertados. Los análisis iniciales no apuntaban a ningún agente conocido. Fue necesaria una investigación epidemiológica de urgencia para identificar al culpable. Un virus nuevo, transmitido por roedores, que atacaba los pulmones con una eficacia brutal. Lo llamaron síndrome pulmonar por antivirus y ese primer brote en Estados Unidos se cobró 33 vidas de 55 personas infectadas confirmadas, una tasa de mortalidad que rondaba el 60%. Sin embargo, la historia del antivirus en América del Sur tiene un capítulo propio y es el más relevante para entender lo que está ocurriendo ahora. Porque en el cono sur del continente americano, en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay, el virus lleva décadas circulando en distintas variantes. Una de las más estudiadas y también una de las más preocupantes es la cepa conocida como Andes. Y aquí es donde la historia cambia de una manera significativa. Porque la cepa Andes tiene una característica que la distingue de prácticamente todas las demás variantes de antivirus conocidas en el mundo. Hay evidencia científica sólida de que puede transmitirse de persona a persona. No solo de roedor a persona, de persona a persona. Eso, en el contexto de la epidemiología, lo cambia absolutamente todo. El resto de variantes de antivirus conocidas se transmiten casi exclusivamente a través del contacto con roedores infectados, fundamentalmente con sus orinas, heces o saliva o mediante la inhalación de partículas en suspensión contaminadas con esas secreciones. El ratón de campo, el ratón colilargo en el caso argentino, es el reservorio habitual. Una persona que limpia un granero viejo, que acampa en una zona con alta densidad de ratones, que manipula materiales contaminados sin protección, puede infectarse. Pero esa persona en principio no contagia a las que tiene alrededor. Con la cepa Andes, esa barrera, aunque no está completamente rota, sí presenta fisuras documentadas. Ha habido brotes donde la transmisión entre personas fue la explicación más plausible para la cadena de casos. No todos los expertos están de acuerdo en la magnitud de ese riesgo, pero el hecho de que exista ese debate ya dice mucho. Y ahora vuelve al crucero. Todo empieza con una pareja de ciudadanos holandeses, un matrimonio que decidió viajar hasta el extremo sur de Argentina, hasta Ushuaia y los alrededores de la Tierra del Fuego para observar aves. El turismo ornitológico es una actividad de nicho, pero muy extendida entre los viajeros europeos de cierto perfil, personas con recursos, curiosidad por la naturaleza, que buscan experiencias fuera de los circuitos convencionales. El sur de Argentina es uno de los destinos más atractivos del mundo para ese tipo de turismo. Las aves patagónicas son espectaculares. Y la región es también, aunque pocos lo saben si no son especialistas, una zona con presencia documentada de roedores portadores del antivirus cepa Andes. La hipótesis más extendida y que la Organización Mundial de la Salud ha manejado como la principal es que esta pareja se infectó durante su estancia en esa zona. No se sabe exactamente cómo, quizás inhalaron partículas contaminadas durante una excursión, quizás entraron en contacto con algún material en una cabaña o en el campo. El mecanismo exacto de contagio para ellos es una incógnita que probablemente no se resolverá nunca con certeza. Lo que sí es un hecho es que ambos embarcaron en el crucero sin saber que estaban infectados. El virus tiene un periodo de incubación que puede ir de 1 a 5 semanas. En ese intervalo, una persona puede sentirse completamente bien.
Lo que sucedió a bordo es lo que convierte este brote en algo cualitativamente diferente a los brotes anteriores de antivirus. A bordo de ese crucero, el esposo fallece. Es la primera víctima, pero antes de morir, o quizás la esposa por su propio proceso de infección, que el virus llega a más personas. Se confirma la infección de una pasajera de nacionalidad alemana que también falleció. Se confirma el contagio al médico del barco, que en el momento de conocerse los detalles estaban en estado crítico. Se confirma el contagio al ayudante de ese médico. Y hay al menos un caso de lo que los epidemiólogos llaman portador asintomático. Alguien que da positivo pero que no desarrolla síntomas evidentes, al menos en un primer momento. Ese dato es especialmente relevante porque los portadores asintomáticos son mucho más difíciles de detectar y aislar. El crucero llega a la isla de Santa Elena, ese territorio británico perdido en mitad del Atlántico Sur, donde fue exiliado Napoleón y que hoy tiene unas 5.000 almas y un aeropuerto que se terminó de construir hace relativamente pocos años. Allí desembarcan alrededor de 30 pasajeros. Entre ellos hay un ciudadano suizo que toma un avión de regreso a Zúrich. Ese pasajero, según las informaciones disponibles, terminó dando positivo por antivirus una vez en Suiza. Es decir, el virus ya había cruzado el Atlántico antes de que nadie hubiera levantado ninguna alerta formal. El esposo holandés ya fallecido es trasladado en avión a Johannesburgo, junto con su esposa que lo acompaña. En Sudáfrica, ella comienza a presentar síntomas. Su estado se deteriora rápidamente, intenta tomar un vuelo de regreso a los Países Bajos, pero en el propio avión su situación es tan grave que le indican que tiene que quedarse. Finalmente, fallece en Sudáfrica y en ese vuelo, según lo que ha trascendido a partir de las investigaciones posteriores, contagia al menos a una azafata y a un pasajero de nacionalidad francesa. De 2 personas infectadas inicialmente, en pocas semanas hay 9 casos confirmados de transmisión. Persona a persona, 9. No es un número que permita concluir que estamos ante una pandemia, desde luego que no, pero sí es un número que obliga a tomarse muy en serio la posibilidad de transmisión interpersonal de la cepa Andes, en condiciones reales de viaje internacional. Y el crucero, mientras todo esto ocurre, sigue navegando. A bordo quedan 140 pasajeros. 14 de ellos son españoles. El barco navega bajo bandera holandesa, propiedad de una naviera que tiene que tomar decisiones rápidas sobre qué hacer, dónde ir, cómo gestionar una situación para la que ningún protocolo estándar estaba preparado. Porque los protocolos de gestión de brotes a bordo de cruceros están diseñados fundamentalmente para enfermedades gastrointestinales, para la gripe, para el COVID en los últimos años. No para un virus respiratorio con una tasa de mortalidad entre el 40 y el 50% y con potencial de transmisión interpersonal documentado pero no completamente comprendido. Aquí es donde entra en juego la geopolítica de la salud pública, que es algo que rara vez se menciona, pero que en situaciones como esta resulta determinante. Cuando hay un barco en alta mar con casos confirmados de una enfermedad potencialmente grave, cada país que ese barco podría tocar tiene que tomar una decisión: ¿dejo que entre a mis puertos o no? Cabo Verde, el primer destino posible, dijo que no, y es perfectamente comprensible. Es un país con recursos sanitarios limitados, con hospitales que no tienen la infraestructura necesaria para manejar un brote de estas características. No se puede esperar que un país pequeño con un sistema de salud frágil asuma esa carga. España tiene los 14 españoles a bordo, tiene el marco del derecho internacional y el espíritu humanitario que obliga a acoger a los propios nacionales en situaciones de emergencia. Tiene Canarias, que es la comunidad autónoma más cercana geográficamente a la ruta del barco en ese momento. Y tiene también el historial de haber gestionado situaciones de crisis sanitaria anteriores con resultados que merecerían una discusión aparte y bastante más honesta de la que suele hacerse públicamente. Lo que siguió en los días siguientes fue una sucesión de declaraciones contradictorias, informaciones que se desmentían a las pocas horas, tensiones entre administraciones y una comunicación pública que generó exactamente lo contrario de lo que necesitaba generar: alarma, desconfianza e incertidumbre. El gobierno central decía una cosa, la Organización Mundial de la Salud confirmaba otra. El gobierno canario se enteraba de las decisiones que le afectaban directamente a través de la prensa y los ciudadanos intentaban entender qué estaba pasando navegando entre mensajes que se contradecían. Entre sí, la cuarentena era voluntaria, no era obligatoria, no dependía del criterio de salud pública, no había herramientas legales para imponerla, todo en el plazo de 24 horas. Y en el centro de esa gestión comunicativa aparecía una figura que tiene una historia propia con los brotes infecciosos en España y que genera, hay que decirlo con toda la precisión posible, una reacción visceral en gran parte de la población que vivió la pandemia de cerca. El comunicador de referencia en materia de salud pública volvía a aparecer en pantallas para explicar que la transmisión persona a persona del antivirus es difícil, que es poco frecuente, que no hay motivos para alarmarse. Mientras el itinerario epidemiológico real del brote mostraba exactamente 9 personas contagiadas de forma interpersonal en cuestión de semanas. La tensión entre lo que se decía en rueda de prensa y lo que los datos mostraban era cuando menos llamativa.
pero separemos lo que merece separarse. Una cosa es la gestión política y comunicativa de la crisis, que es una discusión legítima y que tiene sus propias coordenadas. Otra cosa radicalmente distinta es lo que el antivirus es en términos científicos y lo que este brote nos dice sobre algo que va mucho más allá de quién dijo que en qué rueda de prensa. Porque si miramos esta situación con algo de perspectiva, lo que estamos viendo es una ventana hacia una conversación que la comunidad científica internacional lleva años teniendo en voz baja y que ahora se vuelve imposible de ignorar. El antivirus, y en particular la cepa Andes, lleva décadas siendo estudiado en América del Sur. Los países del Cono Sur tienen sistemas de vigilancia epidemiológica que han mejorado enormemente en las últimas décadas. Argentina, en particular, tiene investigadores que han publicado trabajos fundamentales sobre la ecología de este virus, sobre los factores que determinan los brotes, sobre la relación entre los cambios climáticos, los cambios en las poblaciones de roedores y la incidencia en humanos. Hay algo que se llama el efecto del niño en la dinámica de los brotes de antivirus en Sudamérica. Los años con fenómenos climáticos que generan más lluvia y más disponibilidad de alimento producen explosiones en las poblaciones de ratones y esas explosiones van seguidas con cierto retraso de un aumento en los casos humanos. La ecología del virus está profundamente ligada a los ciclos climáticos. Lo que este brote añade a esa historia es una dimensión nueva, el turismo internacional como vector de diseminación. No es que el antivirus fuera a quedarse para siempre encerrado en la Patagonia, pero el escenario de un crucero de lujo con pasajeros de media docena de países distintos, moviéndose por el Atlántico, tocando puertos, tomando vuelos de vuelta a casa, convierte la gestión de un brote regional en un problema de salud pública global de una complejidad radicalmente diferente. Y ahí está la clave de por qué los expertos internacionales están prestando atención a lo que ocurra en las próximas semanas con este brote. Porque el antivirus hasta ahora era en gran medida un problema local, un problema serio, un problema con una mortalidad alta, pero un problema con una mortalidad alta, pero un problema con un acotado geográficamente a las zonas donde viven los roedores reservorio. El turismo de naturaleza, el ecoturismo, la tendencia creciente de viajeros europeos y norteamericanos a explorar ecosistemas remotos está ampliando el mapa de exposición potencial de forma constante. Y si a eso se le suma una variante con capacidad de transmisión interpersonal, aunque sea limitada, y se le pone en un contexto de movilidad global, el resultado es exactamente el escenario que tenemos delante. No estamos hablando de que el antivirus vaya a convertirse en la próxima pandemia. Eso sería exagerado y no está respaldado por ninguna evidencia científica sólida. Para que un patógeno alcance ese nivel de diseminación global, necesita una transmisibilidad persona a persona mucho más eficiente de la que presenta el antivirus cepa Andes, incluso en sus peores momentos documentados. Pero lo que sí estamos viendo es que los mecanismos de alerta temprana, los protocolos de gestión de brotes en entornos de movilidad internacional y la coordinación entre sistemas sanitarios de distintos países necesitan estar a la altura de un mundo donde una pareja de aficionados a la observación de aves puede convertirse sin quererlo ni saberlo en el punto de origen de un brote que 2 semanas después tiene casos en Sudáfrica, en Suiza, en España y con pasajeros diseminados por destinos que todavía no están todos identificados. Hay otro elemento en esta historia que merece una atención particular y que tiene que ver con lo que ocurre en el cuerpo humano cuando el antivirus cepa Andes entra en escena. Porque parte de la dificultad de gestionar estos brotes tiene que ver con cómo progresa la enfermedad. Los síntomas iniciales son completamente inespecíficos. Fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, son síntomas que cualquier médico en Europa o en España vería en su consulta y atribuiría sin dificultad a una gripe, a un resfriado severo, a una infección viral común. No hay ninguna señal de alarma en esa fase inicial que lleve a pensar en antivirus, a menos que el médico tenga una información específica sobre los antecedentes del paciente, sobre su historial de viajes, sobre los lugares que ha visitado en las últimas semanas. El problema es que esa ventana de síntomas inespecíficos puede durar varios días, a veces hasta una semana, y luego, de forma abrupta, el cuadro clínico se transforma. El paciente desarrolla lo que se llama síndrome cardiopulmonar por antivirus, edema pulmonar, dificultad respiratoria severa, caída de la presión arterial, shock cardiogénico. El deterioro puede ser fulminante. Personas que por la mañana estaban hablando con sus familiares en el hospital pueden estar en ventilación mecánica por la tarde. No hay un tratamiento antiviral específico aprobado para el antivirus. El manejo es fundamentalmente de soporte, oxigenoterapia, ventilación mecánica, apoyo circulatorio. En casos graves puede ser necesaria una oxigenación por membrana extracorpórea, lo que en la práctica significa que el paciente necesita ser tratado en una unidad de cuidados intensivos de alta complejidad. No todos los hospitales del mundo tienen esa capacidad. Eso explica en parte
porque el debate sobre dónde iban a ser atendidos los pasajeros españoles del crucero no era un debate menor ni una disputa política trivial. Es un debate sobre capacidad real de atención en caso de que alguno de esos 14 pasajeros desarrollase el cuadro clínico grave. El Hospital Militar Gómez Ulla, que es el centro que se mencionó como destino para los españoles que pudieran requerir ingreso, tiene capacidad para ese tipo de atención. Pero el debate sobre si la cuarentena era voluntaria o obligatoria tiene implicaciones que van mucho más allá de la semántica jurídica. Tiene implicaciones epidemiológicas concretas. Si alguien expuesto al virus circula libremente durante el periodo de incubación y luego desarrolla síntomas, el círculo de exposición potencial se amplía de forma significativa. Hay algo que la experiencia de los últimos años con otras enfermedades infecciosas debería haber enseñado con suficiente claridad. La comunicación en salud pública durante una crisis no es un elemento secundario, no es algo que se gestiona después de tomar las decisiones médicas correctas. La comunicación es parte integral de la respuesta sanitaria. La confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los mensajes que éstas emiten determina en buena medida el comportamiento de las personas durante una crisis, y ese comportamiento tiene consecuencias epidemiológicas directas. Cuando los mensajes son contradictorios, cuando en el espacio de 24 horas se dice una cosa y su contraria, cuando la ciudadanía percibe que no se le está contando la verdad o que quienes gestionan la crisis no tienen las ideas claras, el resultado es exactamente lo que hemos visto: alarma, desconfianza y, lo que es quizás más peligroso desde el punto de vista de salud pública, una pérdida de credibilidad institucional que va a costar recuperar. Y sin embargo, y esto es importante decirlo también, hay que distinguir entre la crisis política de comunicación y la naturaleza real del riesgo. El riesgo de que el antivirus se convierta en un problema de salud pública masivo en España o en Europa es en este momento y con la información disponible bajo. Las autoridades sanitarias tienen identificados o están en proceso de identificar a los contactos relevantes. El virus no se transmite por el aire de forma casual como puede hacerlo un coronavirus o un virus de la gripe. Necesita un contacto relativamente estrecho con secreciones de una persona infectada. Las medidas de aislamiento y cuarentena, cuando se aplican correctamente, son efectivas para contener la diseminación. El verdadero problema no es que vayamos a tener un brote de antivirus en España. El verdadero problema es que este episodio ha dejado al descubierto una serie de vulnerabilidades en los sistemas de vigilancia y respuesta que van a seguir existiendo independientemente de cómo termine esta historia concreta. La capacidad de detectar enfermedades exóticas en viajeros que regresan de zonas endémicas, la coordinación entre sistemas sanitarios de distintos países cuando un brote tiene una dimensión internacional, los protocolos específicos para gestionar situaciones de riesgo a bordo de cruceros, que son entornos con características únicas: alta densidad de personas, ventilación compartida, dificultad para el aislamiento efectivo y pasajeros que van a tocar múltiples puertos y a tomar múltiples vuelos en el marco del mismo viaje. En el mundo en que vivimos, donde el turismo internacional mueve miles de millones de viajeros al año, donde las rutas de cruceros llegan a ecosistemas que hace décadas eran inaccesibles para el turismo de masas, donde el ecoturismo lleva a personas sin conocimientos epidemiológicos específicos a zonas con una carga de patógenos que el sistema inmunológico europeo nunca ha visto, estos escenarios van a repetirse, no necesariamente con el antivirus, quizás con otro virus que todavía no está en ninguna lista de vigilancia, quizás con una variante de algo conocido que ha mutado en un ecosistema remoto y que llega a los titulares internacionales a través del itinerario de vacaciones de una pareja de turistas. La pregunta que debería quedar resonando mucho más allá del debate político inmediato sobre quién dijo qué y cuándo es si los sistemas de salud pública globales están diseñados para responder a esa realidad. Si los mecanismos de coordinación internacional, si los protocolos de cuarentena, si la formación de los profesionales sanitarios de atención primaria para pensar en enfermedades importadas cuando un paciente llega con fiebre después de un viaje al sur del mundo, están a la altura de un momento en que el mapa de riesgo epidemiológico se ha vuelto genuinamente global. La Organización Mundial de la Salud tiene sistemas de alerta temprana, los Centros Europeos para la Prevención y el Control de Enfermedades tienen sus propios mecanismos, los países con mejores sistemas de vigilancia epidemiológica intercambian información en tiempo real. Todo eso es real y es valioso. Pero lo que este brote ha mostrado es que incluso con todos esos sistemas funcionando, la cadena puede romperse en el eslabón de la comunicación, en el eslabón de la coordinación entre administraciones, en el eslabón de los protocolos específicos para situaciones que no estaban contempladas en los manuales. Hay 14 familias en España que en este momento están esperando noticias sobre sus seres queridos a bordo de ese crucero. Hay varias docenas de personas en distintos países que estuvieron expuestas a un virus que puede matar a la mitad de quienes lo contraen. Hay un médico de barco que hizo su trabajo y que está gravemente enfermo. Hay una azafata en algún punto de Europa que se infectó sin saber de qué. Hay un ciudadano suizo
que llegó a Zúrich con el virus en el cuerpo. Esta historia no ha terminado y cuando termine, cuando sepamos cómo ha evolucionado cada uno de esos casos, cuando haya una revisión seria de cómo se gestionó la comunicación y la coordinación en estos días, lo que debería quedar como aprendizaje colectivo no es solo quién lo hizo mal o quién lo hizo bien. Lo que debería quedar es la comprensión de que vivimos en un mundo donde las fronteras epidemiológicas no existen, donde el virus no sabe qué bandera lleva el barco ni a qué comunidad autónoma pertenece el hospital más cercano, y donde la única respuesta que tiene alguna posibilidad de ser eficaz es una que esté coordinada, que sea transparente y que esté construida sobre la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones que se supone que les protegen. Esa confianza no se construye en una rueda de prensa, se construye durante años de gestión honesta, de comunicación clara, de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y se puede destruir en 72 horas de mensajes contradictorios y declaraciones que se les decían a sí mismas en tiempo real. Si este vídeo te ha resultado útil para entender qué está ocurriendo realmente con el antivirus y por qué este brote merece una atención que va mucho más allá del debate político del momento, compártelo con alguien que creas que necesita esta información. Y si tienes alguna pregunta sobre lo que has escuchado o si hay algún aspecto de esta historia que crees que debería desarrollarse más, déjalo en los comentarios. Aquí seguimos cuando haya novedades.